¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Estamos aquí en concreto contigo, comenzando una nueva semana. Qué maravilloso. Ya estamos en el mes de octubre y ya estamos, corre, corre, que te alcanza en el fin de año, la recta final del año. Es más, octubre es uno de los meses más activos en cuanto a toda la actividad inmobiliaria y demás. Así que vamos a ver también qué pasa con el tema del testamento, porque hoy vamos a platicar con un experto que es Alejandro Buitrón, ¿verdad? Él es director de Coldwell Banker ABC. ¿Ese es el nombre completo, Alejandro? Es correcto, de Coldwell Banker, nuestra oficina ABC, y es correcto, soy director de aquí de la oficina, soy abogado de profesión, licenciado en Ujú. Derecho, Ajá, y pues siempre inmerso en el sector inmobiliario, ha sido mi muy actividad bien. durante varios años. Pues de lo que vamos a platicar, mi estimado Alejandro, es justamente lo que comenzó en septiembre, como todos los años, ¿verdad? Pero lo bueno es que se ha hecho costumbre que se prolongue, ¿verdad? No sé hasta cuándo, quizá todo el resto del año, pero hay que aprovechar este tema que inició en septiembre, como cada año, en todo el país. Hay ya algunas entidades más activas que otras, como la Ciudad de México, pero la elaboración del testamento es bien relevante, ¿no? Ya Es correcto. platicamos de cómo hay que evitar problemas, ¿no? Para nuestra familia, incluso para asegurar, pues bueno, lo que tanto nos costó formar y construir como nuestro patrimonio, pues que sepamos qué va a ser después de. Y en todo caso, no solamente por la edad, ya la pandemia pues ya nos enseñó, Ale, a tomar previsiones. Pero cuéntanos, porque yo sé que esto sigue siendo un índice muy bajo, el de los mexicanos que realmente somos prevenidos y vamos y hacemos un testamento y designamos lo que queremos que se convierta en nuestra voluntad después de que ya no estemos. Así que esto es muy bajo, ¿no? No falta el tema de educación, de concientización, de cultura y no vamos a hacer el testamento. Cuéntanos. Pues sí, la verdad es que es un tema que no se toma, o más bien no se toca, no se platica a veces en la familia, Ujú, no se platica en las reuniones, muchas veces no hay charlas de ello, pero sin duda, pues está identificado que solamente alrededor del 8% de los mexicanos tienen su disposición testamentaria. ujú, Pero es que hay muchísimos mitos de ellos, a lo mejor mucha y falta de información, ujú, pero algo simpático, que estando todavía septiembre y octubre, estamos por llegar a noviembre, que festejamos la muerte, y ujú. los mexicanos somos de tener muy presentes Nos esas reímos. festividades, pero por el Ajá. otro lado, el aspecto de los testamentos, no le damos la importancia que se merece, ¿no? Pensamos que tal vez la muerte nos va a avisar cuando esté cerca, pero la realidad es que no ocurre así. No sabemos nadie qué vaya a pasar con nosotros al día siguiente. En ese sentido, digo, sí es importante tener una disposición testamentaria, porque de ese índice tan bajo, es importante destacar también que, aunque se otorgue el testamento, hay que Ujú, estar muy consciente de que podremos y debemos otorgar otro testamento conforme las circunstancias de nuestro entorno se modifiquen, ya ujú, sea porque hay cercanía o lejanía con nuestros propios familiares, o ujú. incluso también por enfermedad o accidente de nuestro entorno familiar, pues es importante considerar que nuestro testamento se debe modificar. Pero es que es algo que no Va se actualizando. toca. Se va actualizando, ¿no? De acuerdo a las circunstancias. Y Sí, eso es cierto, o sea, no porque lo hagamos, o lo hayamos hecho el año pasado, por ejemplo, quiere decir que, pues las circunstancias, como lo mencionas, siguen igual y por lo tanto, pues, nuestros designios, si nosotros seguimos vivos, pues siguen igual. Seguramente las condiciones cambiaron, seguramente hay un tema, por ejemplo, de que si tenías hijos si eran menores de edad, este año ya no lo son, ya no son menores de edad. O si pensabas, e incluso lo que procede, creo que varía según la entidad, pero lo que procede en Ciudad de México, que puedas designar a alguien que se haga cargo de tus hijos, ¿no? En el testamento. Pues bueno, a lo mejor ya la persona, a lo mejor hasta te enojaste con ella, se distanciaron, ya no está, viviendo cerca, y dices, no, pues ahora tengo que nombrar otra persona. O sea, el contexto, las circunstancias van cambiando y por lo tanto el haber hecho el testamento un año no quiere decir que al siguiente o a los siguientes años las circunstancias sigan igual, ¿no?
Y consideramos, hemos dicho que tal vez muchas personas también no otorgan su testamento por un aspecto de superstición, donde si otorgo mi testamento puede hacer que me ocurra algo. No era el momento para otorgarlo. Ese es un punto que se identifica en general en las personas, ¿no? Pero pues no, en realidad hay que tenerlo considerado. Otro de los aspectos, muchas personas dicen que si no tengo bienes, no habría razón de otorgar un testamento. Pero aquí es importante destacar en ese aspecto del tiempo que si bien no sabemos cuándo vamos a fallecer, pues una persona puede otorgar su testamento hoy y su vida podrá tener otros 5, 10, 15, 20 años de vida y en ese intervalo de tiempo, pues una persona puede acrecentar su patrimonio, puede adquirir otros bienes, incluso también derivados de herencia de papá o mamá, además de su patrimonio propio y es por ello que se debe tener este aspecto de prevención enfocado a prevenir o evitar procedimientos costosos o procedimientos largos de un proceso sucesorio de una persona, que en realidad Mm, ese es el objetivo de este programa, que las personas se acerquen a otorgar su testamento con un costo más bajo del ordinario, sobre un 50%, que mm, sin duda en cada entidad de la República Mexicana es diverso o es diferente, ujú. pero se pone a la vista de todos con la intención de aprovechar esa oportunidad. Ajá. Oye, pues muy relevante, ¿no? Las recomendaciones que haces. Y este tema, pues también que nos demuestra, pues, cómo está la cultura del testamento, ¿no? Como lo que decías, no lo hago porque a lo mejor no es el momento y a lo mejor me trae mala suerte. Eso, por favor, no hacerle caso y mejor hacerse realmente previsores, ¿no? Estás hablando, según datos que nos comparten, ¿no? De cómo pues apenas un 4,7% de los 132 millones de mexicanos son los que hacen su testamento. De verdad es una cantidad que yo podría compararla con los mexicanos que también aseguran sus viviendas, ¿no? Muy baja, o sea, casi no pinta. Y algunas de las entidades que sí destacan, ¿verdad, Alejandro? Quizá nos puedas platicar más de eso que sí destacan en el tema de hacer los testamentos, pues son obviamente Ciudad de México y también Estado de México, ¿no? Entre otras entidades. Este, cuéntanos un poquito sobre eso, la baja educación, y cultura con respecto a los testamentos, la baja contratación de los testamentos. Sí, efectivamente son tres ciudades las que llevan el mayor número de testamentos que se otorgan. Por supuesto, Ciudad de México. Jalisco está dentro de ellos, dentro de esos tres primeros lugares, y el Estado de México. Es importante destacarles que uno debe acercarse al notario de su confianza o al notario de su predilección, eso no hay duda, de Ujú, acercarse con ellos, independientemente de programas que hay en el gobierno de la Ciudad de México para tener incluso costos más accesibles a personas mayores de 65 años, que mm, también los hay. Eh, yo creo que falta ese acercamiento para aclarar mil dudas y que aunque en estas entidades se acerca el mayor número de personas, mm, comparativamente con ese número tan bajo de manera general en la población, ujú, hace que haya muchos mitos que se platican para llevar a cabo un proceso sucesorio. ujú. Uno de ellos es muy frecuente, pensar que si alguien otorga su testamento, por ese simple hecho ya se van a transmitir o va a ser titular o propietario esa persona que estoy designando en mi testamento. Y no es Ah, así. me va a Porque sacar de mi casa. Oye, lo que estás hablando es el reflejo de realmente mucho conocimiento. Lo más básico, ¿no? Lo más básico para hacer el tema de plasmar tu voluntad después de ¿cómo se llama nada más este proceso que es donación en vida, se llama? no, bueno, Eh,
Bueno, Déjame decirte cuál es la idea para que me acuerdes cuál es el término que se usa. Digo, todo lo demás no procede hasta que tú falleces y ya se aplica el testamento, pero en esta parte es plasmar tu voluntad para que en vida, pues tú puedas seguir en tu casa, pero ya se la dejaste a nombre de tal hijo o de tal pariente, pero tú tienes el usufructo de esa casa, de tu hogar. las personas ocupamos de manera incorrecta el término que heredamos en vida. Ese es un término incorrecto. Esa es la palabra que se ocupa y se escucha en numerosas ocasiones. Una disposición testamentaria surtirá sus efectos para después de la muerte de esa persona. En vida, el transmitir la propiedad de una persona no se denomina como tal herencia, porque la herencia es una transmisión por causa de muerte. En vida, sí, podemos adquirir por compra, por venta, se puede donar. Son transmisiones de propiedad de los bienes o de los inmuebles en vida de las personas. Pero ese es uno de los puntos que de manera incorrecta se mencionan, que me está heredando en vida. Eso no existe. Las personas, al señalar su disposición testamentaria, indicarán ahí quién o quiénes serán sus herederos y también se puede señalar de manera específica y se denomina legado. Los legados son bienes específicos a personas específicas. Yo les pongo a veces el ejemplo. Designo como heredero a mis hijos. Todo lo que haya en mi patrimonio al momento de fallecer corresponderá a mis hijos, ya sea por partes iguales o partes diferentes, pero todo lo que haya en mi patrimonio. Si designamos o denominamos legados, serán bienes específicos de manera específica. Ejemplo, si una persona tiene un departamento y tiene un terreno, designará legatario a su hijo del departamento y designará legataria a su hija del terreno. Y entonces de manera específica estará señalando en su testamento que para después de su muerte desea que tal bien sea para uno de sus hijos y el otro para una de sus hijas. Son muchos aspectos que hay que considerar porque cada persona tiene necesidades diferentes. Y de Claro. ello la importancia de señalar que, por ejemplo, a veces no es ni necesario hacer una lista de bienes, porque las Ujú, personas piensan que para acercarse a un notario y otorgar su testamento, deben hacer una lista de bienes, lo cual no es así. O que incluso deben llevar su escritura o su título de propiedad para acreditar que efectivamente son propietarios. Tampoco es así. Ese es uno de los puntos que seguramente hacen que las personas no se acerquen a otorgar su testamento. ujú, ujú. Oye, yo creo y veo la necesidad, Alejandro, de que podamos servirle al público. ¿Qué te parece que le dejamos aquí la tarea al público de que nos escriba sus dudas, ¿no? Sobre los testamentos con cuestiones como las que estás comentando tú, ¿no? Que aclaren, ¿no? Que lo que van a dejar en testamento, pues no va a surtir efecto pues hasta que fallezcan, salvo la figura que yo te comentaba, que es el que tengan la posibilidad de seguir viviendo allí, aunque ya le están dejando a nombre de tal o cual persona su casa, por ejemplo. Pero todo en el testamento, de esta manera, surte efecto y además tiene que haber un ejercicio, ¿cómo se le llama esto? De sucesión, ¿no? La adjudicación y el reconocimiento del testamento y la adjudicación de los bienes y todo esto para que pasen, ¿no? Al nombre del beneficiario, los beneficiarios. Vamos a pedirle al público que nos manden sus dudas. ¿Y qué te parece? Nos reunimos próximamente, al fin que estamos en octubre, esto comenzó en septiembre y confiemos que sobre todo en las entidades que son más activas como esta, Ciudad de México, Estado de México, Jalisco y demás, puedan mandar sus preguntas, sus consultas y nos vemos aquí con esas preguntas para que tú les des respuesta. ¿Te parece Genial. bien? Me gustaría ver la posibilidad solo de agregar un comentario, Mariel, que Adelante. hacia adelante cuando alguien ya tiene la necesidad de llevar a cabo un proceso sucesorio, ya sea que haya o no haya testamento, me gusta siempre destacarle a las personas que un proceso sucesorio no es indispensable y no es forzoso que se lleve ante un juzgado o contratar un abogado litigante o postulante. En la gran mayoría de los casos o en muchos procesos sucesorios, el trámite se puede hacer
a través de una notaría, a través de un notario, lo cual sin duda hace que los tiempos sean mucho más cortos y el costo también sea mucho más favorable que llevar a cabo un proceso sucesorio con testamento o sin testamento a través de un juzgado. Esa es una nota que me gusta darle a todas las personas porque cuando se requiere de llevar a cabo un trámite de este tipo, estamos pensando o buscando quién nos recomienda un abogado litigante o postulante para que nos ayude con ese proceso, para que Sí, no, lo bueno, tengan siempre presente. muy bien. Pues eso, tómenlo presente, son recomendaciones de un experto y también escriban todas sus dudas. Nos vemos el próximo mes. Alex, te invitamos para resolver aquí dudas que nos manifieste el público y te consultamos y lo resolvemos de una vez aquí en línea. Así que nos vemos, contigo en la próxima cita para empezando este noviembre, que ya es, justamente Día de Muertos, ¿verdad? Muchas Así que gracias. muchísimas gracias, Alejandro Buitrón, director de Coldwell Banker en la oficina ABC. Y vamos a seguir con este tema. Escríbenos tus dudas. Ahí estamos. A mí me encuentras en @Mariel Zúñiga con Z guión bajo al final en X. Y me puedes escribir en cualquiera de mis redes sociales, así con mi nombre. Mándanos en concreto a Mariel Zúñiga tus dudas y se las manifestamos aquí a Alejandro Buitrón para que nos ayude a resolverlas. Ale, muchísimo gusto, muchísimas gracias por estar con nosotros. Al contrario, gracias a ustedes. Genial día para todos. Igualmente, pues que tengan muy buen día. Nos seguimos aquí en concreto contigo de lunes a viernes con nuestras diferentes secciones, con las expertas y los expertos que te dan recomendaciones para que tú tomes buenas decisiones. Así que pásala bien, nos vemos por acá.